Señor Hernando, por favor. Claro. Una doble moral en virtud de la cual yo tenía que saber todo lo que hacía el señor Cerdán a espaldas del partido, pero en cambio el señor Rajoy no podía saber que los sobres que recibía eran ilegales. O que la señora Ayuso no podía saber que el ático en el que vive está a nombre de un testaferro, o que usted no podía saber que el tipo con el que veraneaba e iba a paraísos fiscales y salía a navegar los fines de semana, pues no era sino un narcotraficante, precisamente el narcotraficante más famoso de Galicia. De todos los que estamos aquí, señor Feijóo, de todos los que estamos aquí, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted. Es usted. El Partido Socialista tiene en este momento, señorías, el Partido Socialista 3 investigados por una trama de corrupción. 3, señorías, 3. ¿Sabe cuántos tiene el Partido Popular a día de hoy? Tiene 200 cargos y más de 30 casos abiertos. Ese es el panorama real, se lo garantizo, señoría. Pero lo que no voy a hacer es recibir lecciones de usted, de su partido o de los nostálgicos de una pasada pureza que nunca existió. Porque lo cierto, señorías, lo cierto es que mi gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios que ha tenido la historia democrática en estos últimos 50 años. Esa es la realidad. Esa es la realidad de la democracia, y no lo digo yo. No lo dicen las hemerotecas, señorías, lo dicen los datos. Y lo dice, por cierto, hasta el propio señor Feijóo. Hagamos memoria, y lo vamos a hacer además, señorías, sin tabúes, sin sesgos ideológicos. Empiezo por mi propio partido. El gobierno de Felipe González, señorías, hizo grandes cosas por nuestro país. Grandes cosas, de eso no hay duda. Fue un gran presidente del gobierno de España. Pero, por desgracia, su gestión también sufrió el zarpazo de la corrupción. Tuvo un director general de la Guardia Civil, un gobernador del Banco de España, un vicepresidente que tuvo que dimitir, ministros también que tuvieron que dimitir, secretarios de Estado de Seguridad que tuvieron que dimitir. Eso también sucedió en un gran gobierno como el de Felipe González. Él hizo grandes cosas por España, modernizó nuestro país, dio lugar a España en el mundo y en Europa, pero por desgracia en materia de corrupción no fue perfecto. Después llegó, señorías, el gobierno de José María Aznar. Aznar, por cierto, que vino prometiendo limpieza total, como hace ahora el señor Feijóo. ¿Y qué entregó el señor Aznar cuando dejó el gobierno? Yo se lo digo, 34 casos de corrupción en los tribunales, 34, 362 cargos implicados, más de 1.000 millones de euros robados, repito, más de 1.000 millones de euros robados, y una foto que compite con la de las Azores en los rankings de la infamia. Una foto, el que hoy va amenazando, en las escalinatas de la Moncloa, con 4 ministros salpicados por escándalos, 3 imputados y 3 encarcelados por prevaricación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Mucha gente parece haberlo olvidado, señorías, todo aquello. Pero conviene recordar los 2 millones de euros que el chofer de Carlos Fabra ingresó directamente en cajeros, los sobres de 1.000 euros que repartía Alfonso Rus en la Diputación de Valencia, la red clientelar de favores que montó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Y conviene recordar, señorías, que la caja B del Partido Popular no la inventó Luis Bárcenas y el misterioso M. Rajoy. Lo inventaron Rosendo Naseiro, Francisco Correa, Eduardo Zaplana y otros amigos del señor Aznar que pagaban las cuentas del partido con donaciones opacas a constructoras y contratistas del Estado. El señor Aznar hoy, señorías, acude a las tertulias y a las manifestaciones y a los congresos del PP envuelto en un sudario blanco de la pureza. Pero lo cierto es que presidió el gobierno más corrupto de la historia democrática de España. Y reconocer que el ejecutivo de M. Rajoy tampoco se quedó corto. De hecho, superó al de Aznar en términos cuantitativos. Vayamos a los datos, señorías, que no engañan. Los datos, los hechos. 60 casos investigados por corrupción con el señor Rajoy al frente del gobierno. 60 casos investigados por corrupción. No 1.000 millones de euros,
como con el señor Aznar, sino 1.400 millones de euros bajo sospecha y 1.236 cargos implicados. Repito, 1.236 cargos implicados. Entre ellos nada más y nada menos que el ministro del Interior, el señor Jorge Fernández Díaz, ahora que va explicando en tertulias y en columnas lo limpio que ha sido su gobierno y su acción en el gobierno. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el presidente de la región de Murcia, el secretario de Organización del Partido Popular de Galicia, el señor Crespo, el secretario general del Partido Popular en Madrid, el señor Granados. En fin, ríanse ustedes de la banda del profesor. La pasada semana la señora Gamarra dijo textualmente en una intervención o en una entrevista que el caso Cerdán es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Esta es una cita literal de la señora Gamarra. La realidad, señorías, es que el Tribunal Supremo a día de hoy, cifra en 5 millones de euros sustraído por Cerdán, Ábalos y Koldo toda esta trama. 5 millones de euros. ¿A día de hoy? No, es lo que estoy subrayando. ¿Recuerda cuánto dinero se llevaron los de la Gürtel según la sentencia en firme? 123 millones de euros. 123 millones de euros. El propio Rajoy participa de esta estrategia de la hipérbole. Incluso viene a decir que el caso Leires es único en la historia de España y que, y cito textualmente, no se conocen precedentes ni parecidos, dice el señor Rajoy. Eso lo dice el presidente de la Caja B, de los ministros de los papeles de Panamá, de la policía patriótica. Pero menudo descaro, señorías. Y esto no es un hito más, es la doble moral de siempre del Partido Popular y la ley del embudo cada vez que se tiene que aplicar los criterios de ejemplaridad y la crítica. La triste verdad es que usted lleva 25 años conviviendo, consintiendo y auspiciando las corruptelas del partido, que es el más condenado por casos de corrupción de la historia democrática en nuestro país. Y con esto no eludo la responsabilidad, señor Feijóo, pero es que usted ha medrado a base de tapar la corrupción en el suyo. ¿Usted cómo hizo carrera en el Partido Popular gallego? Que se financiaba de forma irregular con los tejemanejes, por ejemplo, de Pablo Crespo o la complicidad de Manuel Fraga. Usted alcanzó puestos de máxima responsabilidad y remuneración bajo los gobiernos de Aznar y de Rajoy, a base de mirar a otro lado. Y obtuvo la presidencia nacional, como aquí se ha reconocido por otros grupos parlamentarios, a base de defenestrar al señor Casado, que entre otras cosas lo que hizo fue denunciar las corruptelas de las